Para simplificar el proceso de carga de firmware y configuración de la impresora, Moebius facilita versiones preconfiguradas y precompiladas de los firmwares, así como las fuentes de los mismos para consulta. También se provee una versión del fileteador Cura con los parámetros de impresión precargados. Para instalar el firmware preconfigurado, vamos a descargar el fichero hexadecimal con el firmware y la versión personalizada de Cura, ambos desde el GitHub de Moebius. Para ello accederemos al GitHub de Moebius en github.com/Moebius. Primero descargaremos el firmware para nuestra máquina, entrando en el repositorio de Prusa i3. En la sección de Releases buscaremos el apartado de firmwares para las impresoras de Moebius. En él podemos encontrar los firmwares para todos los derivados de Prusa con sus diferentes opciones. En el nombre de cada fichero están las claves de cómo está ese firmware configurado. Por ejemplo, este primer fichero que vemos en pantalla es para una Prusa que tenga una electrónica con ramps, base de impresión de 20×20, extrusor con reductora tipo Grex y un LCD de tipo Full Graphic. A pesar de que no tengamos display, podemos cargar un firmware configurado para display. Después, si nos hacemos con uno, solo habrá que enchufarlo para que funcione. Para este ejemplo vamos a descargar el firmware para ramps, base de 20×20, extrusor tipo Grex y LCD Full. Ahora descargaremos la versión personalizada de Cura para las impresoras de Moebius, volviendo a la página principal del repositorio de GitHub de Moebius. Y accediendo al repositorio de Cura, como con el firmware, entraremos al apartado de Releases y buscaremos la última versión de Cura MM. De la lista de ficheros, elegiremos el fichero para nuestro sistema operativo. En este caso lo estamos haciendo desde Linux, así que vamos a descargar la versión para Debian i386. También están disponibles las versiones para Mac OS y Windows. Después de instalar Cura, es un buen momento para sacar la electrónica de la bolsa y enchufarla al ordenador. En este ejemplo veremos un Arduino, pero el procesador es similar en las diferentes placas. Al enchufarla al ordenador, se encenderá el LED de ON y si el Arduino está sin cargar, parpadeará el LED L. Para los usuarios de Windows, los drivers para el Arduino se instalarán junto con Cura. En Linux y Mac OS ya están los drivers precargados en el sistema. Para instalar el firmware vamos a abrir Cura. La primera vez nos recibirá con una ventana de configuración de primera vez. Seleccionamos el idioma en el que lo queremos usar de la lista y en la selección de máquina seleccionamos el apartado de Moebius Machines. Dentro podremos encontrar las diferentes impresoras con las que trabaja Moebius, con sus diferentes opciones. Para este ejemplo vamos a seleccionar una Steel MM que utiliza filamento de 3 mm y lleva instalado un nozzle de 0,4 mm. Finalizamos el asistente y volvemos a arrancar Cura. En pantalla veremos una representación virtual de nuestra impresora. Para instalar el firmware, primero tenemos que entrar en Ajuste de la máquina, en el menú de Máquina. En la ventana de configuración cambiaremos el puerto serie y la velocidad de conexión. Y el puerto serie dependerá de nuestro ordenador. En este caso lo estamos haciendo desde Linux, y el puerto serie es el TTY-AC-M0. En Windows se nombran como COM y un número como COM3. Aceptamos la nueva configuración y de nuevo accedemos al menú de máquina, y esta vez seleccionamos Instalar firmware personalizado. Instalar firmware personalizado, y se abrirá una ventana para que seleccionemos el fichero con el firmware, que es el que acabamos de descargar, el fichero ramps 20×20 grex lcdfull.exe. Si todo está bien conectado, Cura empezará a volcar el firmware al Arduino. En la placa veremos cómo parpadean los LEDs de TX-RX. El proceso tardará unos 40 segundos.
Al terminar se apagarán los LEDs del Arduino a excepción del de Power. Si todo está bien, podemos proceder al siguiente paso.